Nuevos casos de COVID-19 en países que habían logrado contener el contagio, como por ejemplo Japón o China, sumado a los casos de personas que volvieron a contagiarse del virus tras haber tenido ya el alta médica en Corea del Sur, encendieron las alarmas por la posibilidad de un rebrote del coronavirus en diferentes países del mundo. Vamos a conversar con el doctor y profesor de Ciencias Biomédicas del Instituto Millennium de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, sí, ahí lo veo que ya está oscuro. Sí. Bueno, quería preguntarle por la posibilidad de este rebrote, porque hay personas que uno no sabe si es que se volvieron a contagiar, lo que implicaría que no quedamos inmunes después de tener el virus, o que básicamente parte del virus seguía en su organismo y que básicamente rebrotó. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No hay mucha certeza todavía, ¿cierto? Sí, Claudia, yo diría que es bien importante y es bueno que la población vaya comprendiendo un poco los fenómenos que van ocurriendo con este virus, resaltando, si me permite, que sigue siendo fundamental en este momento en nuestro país, lo más importante, que las personas no se infecten por primera vez, ni hablar de reinfecciones, manteniendo distanciamiento social, manteniéndose en las casas, lavándose las manos. Todavía nos quedan muchas semanas, si no meses, para evitar que esta pandemia se nos salga de control en el país. Ese es el mensaje principal. Ahora, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo? Que no es tampoco una gran novedad en los países que vivieron esta curva epidémica ya hace unos meses atrás, específicamente en Asia, ¿no es cierto?, en Corea o en China, que efectivamente países que han controlado o lograron disminuir los casos en una primera ola, viene una segunda ola de casos de personas que están empezando a estar infectadas, nuevas personas infectadas. Y aquí quiero diferenciar, porque se tienden a confundir conceptos, cuando hay un surgimiento en China, ¿no es cierto?, o Corea, no es que personas estén siendo reinfectadas o reactivadas, sino que vuelve el virus por viajeros. Y todavía hay mucha población que en la primera ola no fue infectada, de tal manera que son susceptibles. Y esas personas, en la medida que se empieza a relajar el tema, ¿no es cierto?, del distanciamiento, se dan de nuevo las condiciones para que pueda ocurrir un segundo brote. Exacto. Y eso es lo que se está reportando ahora, que es completamente diferente, y no hay que mezclar los conceptos, y se hace de si este virus produce o no reinfecciones en personas que ya han tenido la infección previamente. O sea, claro, la única posibilidad de que no haya rebrote sería que todos nos contagiáramos al mismo tiempo, que es lo que no tiene que pasar, porque hay que aplanar la curva lo más posible. Entonces, lo lógico es que, claro, a medida que vayan saliendo, por ejemplo, comunas de cuarentena, esas personas se van infectando y así. O sea, básicamente, probablemente la mayoría terminemos infectados. La idea es que no sea a la vez. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que la OMS haya dicho que que pueda haber un rebrote mortal, esa fue la palabra que utilizaron, si se levanta el confinamiento? Bueno, depende de qué manera se levante el confinamiento, porque en algún minuto se tiene que levantar, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en Chile? ¿Qué le parece, por ejemplo, el tema de las clases? ¿Se tendrían que retomar a fines de abril o no? Eso se está todo discutiendo y estamos todavía aprendiendo cómo lo vamos a hacer. Nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente cómo hay que hacerlo, pero hay algunos conceptos que sí estamos manejando y esto está muy claro. Esto no va a ser, como han dicho, ya está más o menos acuñada la frase de un encendedor que se prende y se apaga. No es que nosotros cuando dejemos de estar en cuarentena vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Hay que cambiar de hábito. Vamos a tener que empezar a convivir con un distanciamiento social y un conjunto de medidas que va a haber que ir adoptando en todos los lugares donde hay aglomeraciones por muchos meses, hasta que probablemente tengamos una vacuna de aquí a un año y medio. Yo creo que hay que irse preparando para esa nueva normalidad y esto es bien importante y vamos a poder hacerlo. Vamos a poder vivir en una nueva normalidad, pero con alguna diferencia como era la vida anteriormente, para poder mantener el virus a raya durante los próximos meses con un cierto grado de distanciamiento social que vamos a tener que seguir manteniendo. Eso es muy importante empezar a incorporarlo desde ya y esto incluye muchas de las actividades, incluyendo la pregunta específica que usted me hace sobre la vuelta al colegio. Nosotros, dentro del grupo que estamos asesorando al Ministerio, estamos justamente analizando y discutiendo cuáles son las condiciones que se debe tener antes de pensar
a reagruparnos en actividades escolares. Tenemos que tener una situación claramente controlada en aquellas zonas donde se inicie la reinserción escolar. Tiene que cumplirse condiciones en la escuela que permita distanciamiento social. Vamos a tener que diseñar estrategias para que las personas no se aglomeren en torno al colegio, los adultos. Toda esa nueva normalidad es la que tenemos que ir diseñando para cuando se decida finalmente reabrir algunos colegios, que todavía queda un tiempo para eso. Sí, lo mismo cuando se abran las tiendas, etcétera, porque de alguna manera también hay que relanzar o reimpulsar la economía. También va a haber quizá otra manera de abarcarlo. Quizá no se va a permitir que X número de personas entre a la tienda al mismo tiempo, así como se está haciendo en las farmacias y también en algunos supermercados. Básicamente un cambio de hábitos. Ahora, también deberíamos pensar, los expertos dicen que esto podría durar hasta el 2021. También que la vacuna al menos no estaría disponible hasta, usted lo decía, 1 año y medio, 2 años más. ¿Podríamos esperar que esto sea como el H1N1, que tengamos que vacunarnos contra el COVID-19 todos los años, así como nos vacunamos contra la influenza? El concepto de tener que vacunarse todos los años se da para muy pocos virus. El virus influenza es el único en realidad, porque tiene la particularidad que es un virus que cambia mucho año a año, porque es un virus que convive mucho entre los seres humanos y los animales, las aves y los cerdos, y muta bastante. Entonces eso hace que el virus cambie suficientemente año a año, que hace que cada año circule un virus que es suficientemente diferente que nuestro sistema inmune no lo conoce. Eso es una particularidad muy característica del virus influenza, no de los coronavirus. De tal manera de que dentro de lo que podemos hasta ahora conocer, esto puede cambiar, no va a ser probablemente necesario esa estrategia de vacunación contra el coronavirus año a año. En la medida que surja una buena vacuna, segura y eficaz, ¿no es cierto?, probablemente va a bastar una sola, lo importante es que hay inmunidad que dure varios años, sino de por vida. Eso todavía se está investigando, no lo sabemos, pero la estrategia que uno puede visualizar es más bien esa y no una estrategia de vacunación anual que, vuelvo a decir, se requiere para el virus influenza porque es un virus que sí cambia mucho año a año. Y esperamos que el coronavirus no tenga ese comportamiento. Ahora, de todas maneras, de haber un rebrote o una mutación del coronavirus para el próximo año, ya estaríamos más preparados para poder recibirlo. La población probablemente ya sabría un poco más cómo comportarse. También estaríamos más preparados sanitariamente. Ahora, no hay que confiarse porque de hecho se abre Wuhan, la gente se abrazaba, pero China ha tenido que cerrar otras ciudades. En Corea del Sur, el jueves pasado, se suponía que la situación ya estaba más o menos controlada. Tuvieron 81 casos más que el día anterior. O sea, acá claramente se pueden seguir importando casos y en ningún minuto se puede bajar la guardia. Así es. No vamos a poder bajar la guardia por un buen tiempo y vuelvo a recalcar entonces que vamos a empezar a vivir en una nueva normalidad, vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a poder tener actividad, ¿no es cierto?, de esparcimiento, pero va a tener que ir siendo diferente a como era antes. Las reuniones masivas va a haber que irlas retrasando en el tiempo. Vamos a tener que tener comportamientos diferentes en estas reuniones masivas. Tenemos que ir mentalizándolo porque vamos a tener que ir hacia allá hasta que tengamos efectivamente una vacuna eficaz, porque el pensar que se va a infectar prácticamente toda la población, que es la otra inmunidad que podríamos lograr, ¿no es cierto?, que nos infectáramos todos, cual más, cual menos, ¿no es cierto? Claro. Eso probablemente demoraría varios años. Hay algunos modelamientos que sugieren que eso demoraría como 3 o 4 años y no más. De tal manera de que las posibilidades de rebrotes van a estar siempre latentes durante los próximos años, en la medida que relajemos en exceso probablemente nuestro comportamiento y nos agrupemos de una manera a como era antiguamente. Así que todo este reordenamiento, que lo vamos a lograr, lo vamos a poder hacer, ya está empezando a dimensionarse cómo efectivamente se va a lograr o vamos a lograr como sociedad hacerlo. Sí, bueno, esperamos que efectivamente de esto se saquen muchas lecciones, no solamente el gobierno, pero también nosotros como ciudadanos en la manera de autocuidarnos también, de cómo cuidar al resto, ¿cierto?, ser solidarios. Y sin duda que hay muchas prácticas que van a comenzar a cambiar de acá al futuro. Esperamos que no volvamos a lo de antes porque sin duda que hay que tomar más medidas de autocuidado. Muchas gracias, Miguel.
por la entrevista. Muy buenas tardes. Un gusto, buenas noches, Claudia. en realidad. Chao. Gracias.